Hola nuevamente, mi nombre es Ethel Maldonado Molina y estamos hoy utilizando una presentación elaborada por la licenciada Nadia Marcela Castellanos para hablar sobre el alcance de la investigación y que sirva para la asignatura de métodos de investigación de la carrera de terapia funcional. ¿Qué son esos o qué son los alcances o qué es eso de alcances de la investigación? Bien, más allá de ser una clasificación, es algo que está basado en el continuo de causalidad que puede tener un estudio. ¿Qué es eso de causalidad? Bueno, vamos a utilizar esta diapositiva que tenemos acá, donde habla que la causalidad significa la relación o vinculación entre una causa y su efecto o resultado de una cosa, conjunto de cosas que causan algo. Entonces, básicamente, si nos ponemos a pensar en nuestro tema de investigación, es decir, bueno, ¿cuál es esa relación o vinculación entre lo que del fenómeno que estoy estudiando? ¿Cuál es su causa y cuál es su efecto? Para ello también les vamos a invitar entonces a ver un video por aquí que les tengo preparado. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Este tipo de expresiones es la que usamos cuando nos es difícil explicar el origen o la causa de algo, porque no sabemos cuál de los factores dio origen al otro. Esta pregunta ha servido como metáfora sobre el origen de las cosas desde que en la antigua Grecia el filósofo Aristóteles la formuló. Aristóteles decía que es antes lo actual que lo potencial. Vamos, que según él, la gallina es anterior al huevo. Porque para Aristóteles tanto la gallina como el hombre existieron desde siempre, igual que el mundo en general. Pero no fue el único que pensaba esto. Un gran número de filósofos siguieron sus pasos. Esta simple y entrañable pregunta esconde nada más y nada menos que cuestiones metafísicas relacionadas con el origen de la vida, del universo y de la creación. Pero volvamos a los huevos y las gallinas. ¿Qué fue antes? Según la biología evolutiva, el huevo. ¿Por qué? Pues porque ya existían los huevos mucho antes que las gallinas, independientemente de qué animal fuese el huevo. Se sabe que los primeros huevos son de insectos o incluso de corales. Y había huevos hace millones y millones de años, incluso antes de los dinosaurios. Se sabe que las primeras aves convivieron con los dinosaurios hace unos 150 millones de años, pero no eran como las conocemos ahora. Lo que de verdad queremos saber es si el huevo era o no de gallina. Esto depende de la definición de huevo de gallina que entendamos. Si es un huevo con un embrión de gallina dentro o es un huevo puesto por una gallina. En el primer caso podemos afirmar que la primera gallina no nació de un huevo puesto por otro ejemplar de su misma especie, vamos, por otra gallina. Sus padres serían un poco diferentes a como los conocemos hoy, pero por una modificación genética nació nuestra gallina. Se estipula que los antepasados de las gallinas domésticas son los Gallus banquiva, que viven en estado salvaje desde la India hasta Filipinas. Pero otros estudiosos afirman que los antepasados son el Gallus stanleyi o el Gallus lafayette. Por tanto, la hija de uno de estos animales fue una gallina y fue la culpable de poner el primer huevo de gallina estrictamente hablando. Tanto la primera teoría como la segunda son totalmente válidas. Haya sido la gallina o el huevo, no podemos dejar de lado los platos tan ricos que podemos hacer tanto con uno como con el otro. Y ahora que hablamos de esto, ¿qué fue antes, la naranja o el color? ¿Qué opinas? Entonces, acá no, que pues podemos encontrar este video, ¿verdad? Pues para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Y hay varios videos incluso relacionados con esta parte de qué fue primero, el huevo o la gallina. ¿Ustedes qué piensan? Bien, en este aspecto, pues esto de la causalidad, ¿no? Vamos a entrarnos ya al momento de entender un poco más esto de los alcances. Y vamos a hablar de los alcances que pueden tener o hasta dónde puede llegar un estudio cualitativo. ¿Qué es lo que podemos hacer con todos esos datos que vamos a recolectar y qué es lo que pretendemos hacer con todos esos datos a recolectar? Vamos a hablar entonces que los alcances pueden ser
exploratorios, correlacionales, descriptivos y explicativos. Y dentro de cada uno de estos podemos encontrar subdivisiones donde en el exploratorio podemos decir que pueden ser un exploratorio descriptivo, un exploratorio correlacional, un exploratorio explicativo. También en la parte descriptiva podemos tener un descriptivo correlacional, un descriptivo explicativo. Y en el estudio correlacional podemos tener un correlacional explicativo o un correlacional descriptivo. Vemos entonces que en todo esto podemos hacer una combinación, digámoslo así, y dependiendo de nuestro estudio elegir el mejor alcance para poder describir, pues, explicar, correlacionar nuestro estudio o nuestros resultados. Por ejemplo, vamos a ir dando o vamos a tomar un tema el día de hoy hablando sobre el estrés y las clases virtuales en general. No voy a poner una población para poder empezar por ahí. Entonces, vamos indagando que cuando nosotros queremos tener una noción de qué alcance va a tener nuestra investigación, lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar en la bibliografía, por ejemplo, sobre ese tema y entender un poco más ese tema. Entonces aquí entramos a otro momento importante para seleccionar cuál va a ser el alcance de nuestra investigación. ¿De qué depende el alcance como tal? Uno, de la revisión de literatura, también del conocimiento sobre el problema de investigación y la perspectiva que el investigador o los investigadores se pretenden dar a la investigación. Voy a volver al tema. Estrés y clases virtuales. Bien, puedo poner como tema cuál es el nivel de estrés en relación a las clases virtuales en los estudiantes de educación media del Instituto Central. Entonces, yo tengo que ver qué tanto conocimiento hay sobre este tema. No necesariamente, bueno, puedo buscar en Honduras y puedo buscar en la educación media el estrés, clases virtuales en Honduras. Pero también puedo ver a nivel de todo el mundo si se han hecho estudios similares. Y ahí podríamos decir, bueno, si ya encontramos 1000 estudios que se han hecho de este tipo o de ese tema, podemos decir, pues ya ha sido bastante estudiado. Pero cuando vemos, no ha sido tal vez estudiado en la población de educación media, sino que ha sido únicamente estudiado a nivel infantil o de preescolar o escolar o a nivel universitario. Entonces ahí ya vamos entendiendo que nuestro alcance de estudio posiblemente será un estudio exploratorio, que ya vamos a ver qué es más esto, y que pues no está estudiado en la población de educación media. Pero eso llegamos a verlo desde la revisión de la literatura y del interés y la perspectiva que también le quiera dar el investigador. Pero bueno, entendamos un poco más las definiciones de qué es cada uno de estos alcances. El exploratorio consiste en examinar un tema poco estudiado o novedoso, es decir, si yo no encontré nada relacionado con el estrés, las clases virtuales en una población de educación media, es decir, bueno, podríamos decir que es entre 12 y 20 años o 12 y 18 años, podría decir, bueno, sí es novedoso porque esto nunca se ha estudiado. Y también podemos decir que un alcance exploratorio es aquel estudio del que se tiene mucho o un tema que se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes y deseamos indagar sobre temas
y áreas desde nuestra perspectiva. Por ejemplo, está el estudio de riesgo de caídas en adultos mayores, que nunca se había realizado en Honduras. Por lo tanto, también podríamos decir, bueno, es un estudio así con la perspectiva que posiblemente se le dio al estudio, fue muy diferente, fue novedoso en nuestro país y por lo tanto se puede considerar exploratorio. También hablamos del alcance descriptivo. Este busca especificar las propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o de una población. Entonces aquí, por ejemplo, volviendo al tema del estrés y las clases virtuales, si yo paso una encuesta entre educación media, universitario y personas que son mayores, que están estudiando otro tipo de tal vez maestrías, doctorados, o que no están en una edad posiblemente universitaria de pregrado, entonces podemos tener en los resultados en donde voy a describir los participantes en este estudio en un 60% tienen estrés o tienen un nivel alto de estrés por las clases en línea. Pero también puedo haber indagado otro tipo de cosas y solo voy describiendo, la mayoría tiene estrés, la mayoría no tiene computadora, la mayoría no sé qué. O sea, todo lo vamos poniendo y describiendo, ¿sí? O otra mayoría está contento porque puede trabajar, porque puede estudiar y trabajar. Otros están contentos porque han aprendido mucho más y porque tienen un tiempo más libre de poder estudiar. Entonces, todo eso solamente se queda en descripción. Estamos dando una descripción de ese fenómeno. Y justamente pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos y variables a los que se refiere. En este caso, la numeración, el porcentaje, es muy importante para poder hacer una descripción en cuanto a un fenómeno en un alcance descriptivo. Tenemos el alcance correlacional, como su nombre lo indica, correlaciona, es decir, relaciona una cosa con otra. En este caso, relaciona categorías, conceptos o variables en una muestra específica. Volviendo al estudio del estrés en relación a las clases virtuales en todas las edades, yo puedo segmentar esas edades y decir hasta el preescolar, está el escolar, educación media y universitario y todavía las personas que son posgrados, es decir, ya que están estudiando maestrías y doctorados. Entonces veo y puedo relacionar. Los niños de tal edad tienden a ser más o se estresan más con las clases virtuales que las personas que están sacando un doctorado. Entonces ahí correlaciono variables como la edad. También puedo hacer una distinción. Las mujeres son más estresadas en relación a los varones en cuanto a las clases virtuales. Estamos correlacionando una variable con otra. Y el explicativo, como su nombre lo indica, busca explicar. Y este alcance está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Es decir, le da como lo que causa el estrés en los estudiantes es la falta de conectividad o es la situación económica o es el entorno familiar o simplemente es el profesor o es el uso de la plataforma virtual. Entonces vamos ya tratando de explicar un fenómeno y esa causa de ese fenómeno donde
pues la numeración no es lo que realmente nos importa, pero sí determinar y analizar esos resultados donde den una explicación de las causas, ¿no? Y pretende establecer las causas, bueno, ya redundando, las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian. ¿De qué depende que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa? Ustedes piensen en su tema de investigación o en la propuesta que están teniendo y tienen que preguntarse, bueno, ¿cuál va a ser mi alcance? ¿Este va a ser un estudio explorativo descriptivo o va a ser un estudio descriptivo como tal? ¿O cómo lo vamos a hacer? Y recordar que entonces para esto es importante qué tanto conocemos del tema o se conoce del tema, y esto se hace a través de la revisión bibliográfica y de la perspectiva que como investigadores tenemos ante ese estudio. Les agradezco su atención y nos vemos pronto en otro video.